Ok, ya todos tenemos Biblia, ¿verdad? ¿Recuerdan de qué íbamos a hablar el día de hoy? ¿Quién sí se acuerda? ¿Nadie? No se preocupen, hay que tomar complejo B. Vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Ahora sí, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Muy bien. Acompáñame en tu Biblia, vamos a leer básicamente dos libros solamente. El Evangelio según Mateo, capítulo 1, y el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Entonces, para que tengas por ahí una marca en Lucas y en Mateo, vamos a repasar un par de versículos. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2. Ok, como recordarás, las semanas pasadas estuvimos hablando primero de por qué Cristo es Dios, por qué el Salvador tenía que ser Dios y por qué el Salvador también tenía que ser hombre. Como en Cristo estaban las dos naturalezas, siendo 100% Dios y 100% hombre. Pero el día de hoy vamos a repasar cómo fue que eso de que hubiera Dios y hombre en una sola persona se llevó a cabo. Y es que el nacimiento de Jesús, como veíamos, no es tema menor. Si bien necesitábamos un Salvador, alguien que muriera en nuestro lugar para poder tener acceso al cielo, no solamente Él necesitaba morir nuestra muerte, sino necesitaba vivir ¿qué? Nuestra vida. Jesús nos mostró cómo se vive y eso le dio a Él la autoridad, la capacidad de entendernos y de compadecerse de nosotros. Y vamos a leer Mateo capítulo 1, si eres tan amable. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Dice el verso 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ellas es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, ahora vamos a leer Lucas capítulo 2, y ahorita platicamos de todo lo que hemos leído. Lucas capítulo 2, verso 1 dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Sirio, e iba todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea,
a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que cuando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer que se les había dicho, lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y todos decimos amén. Acabamos de leer las pastorelas, ¿no? Esto es lo que representan todas las pastorelas, pero vamos a tratar de entender con un poquito más de detenimiento qué es todo esto que acabamos de leer. Es una historia bien importante, pero a veces uno termina escuchando tantas veces esta historia que como que le pierde dimensiones. Se le hace uno tan familiar, como que la he visto tantas veces o lo he escuchado tanto, que ya no me asombra. Pero piensa en esto. Primero, María y José, ¿ya estaban casados? No, dice que estaban desposados. ¿Qué significa que estén desposados? Que ya estaban comprometidos, ya le había dado el anillo y ya había fecha para el matrimonio. Y en lo que esto sucedía, a María se le aparece un ángel y le avisa que va a ser llena del Espíritu Santo y que va a concebir al Hijo de Dios. Ella pregunta: ¿cómo será esto? Y le explica: va a venir sobre ti el Espíritu Santo y va a poner al Hijo de Dios en tu ser. Sucede, y María le avisa a José que está embarazada. ¿Qué creen que sintió José? Dijo: ¡qué padre! Hombre, pues vamos a avisarles a todos. ¿Qué sintió José? ¿Cuántos varones casados hay acá? Imagínate que ya te vas a casar, todavía no le pones un dedo encima y dice: pero ya estoy embarazada. La regresas por donde vino, ¿no? Eso quería hacer José. Una reacción natural. Sin embargo, Dios le habla y le hace ver que María no le ha puesto el cuerno, sino que es voluntad de Dios que ella tenga un hijo. Ya desde ahí la historia está de otro nivel, ¿no? O sea, ya entender eso ya comienza a ser como demasiada información y demasiado fuerte. Pero todo eso tenía que ser por algo. Tenía un propósito. ¿Por qué el Cristo, el Hijo de Dios, vino de esa manera? Piénsalo, si es el Salvador que ha sido anunciado durante tantos años, que es el hombre más recto que va a haber en la historia de la humanidad, que es Dios mismo, que tiene todo el poder, ¿por qué venir en esas circunstancias? ¿Por qué venir casi en el anonimato? Casi se pone en tela de juicio, porque si José hubiera dicho María ya venía embarazada, ¿qué le hubiera pasado? La sacaban de la ciudad y le aventaban piedritas hasta que la taparan. Eso le hubiera pasado. En esa situación de riesgo aparece Jesús. ¿Por qué? Es el Salvador, pudo haber llegado de 1000 maneras. ¿Por qué tan complicado? Y José tiene una actitud impresionante. Acepta a María y no la toca. Dice la Biblia que no la conoce, no tiene relaciones conyugales con ella hasta después que nace Jesús. Imagínate, se la llevó para eso y se aguantó todavía por lo menos 9 meses más.
Tuvo una actitud muy interesante. Pero en esto que María está embarazada, comenzaron a transcurrir los meses, y justo en el último mes de su embarazo, el César dice: quiero saber cuántos hay de cada pueblo en mi imperio, porque ya no sé si hay más romanos, más griegos, más judíos, más sirios. Quiero saber cuántos hay de cada uno. Y ahí va de regreso cada quien para la casa de sus papás. José y María, como lo acabamos de leer, vivían ¿en dónde? En Nazaret. ¿Y tenían que ir a dónde? A Belén. Yo no sé si tú lo sepas, pero no estaban cerca. No eran ciudades que estaban cerca. Y entonces se dice que fueron, no dice cómo fueron, ¿no? Sí dice. Pero sabemos que no había aviones, ni carros. Entonces, o se fueron caminando, o se fueron montados en algo. Se trasladaron hasta Belén y llegaron a un mesón. ¿Qué es un mesón? Una mesotota, ¿no? ¿Qué es un mesón? Exactamente. Algo así como un hotel, pero no un resort. Un hotel de paso, porque era para viajeros. La gente llegaba, se dormía y al día siguiente se movía. José y María evidentemente eran más lentos que el resto, ¿no? ¿Por qué serían más lentos que el resto? Porque estaba embarazada. ¿Cuántas mujeres han estado embarazadas acá? ¿Qué tan ágil eres con esa panza? Ni siquiera puedes dormir boca arriba porque te asfixia, ¿no? Ahora imagínate trasladar, caminar. Imagínate que te dijeran que tú vivieras en Ciudad Azteca y que te dijeran que tienes que ir a Oceanía caminando. ¿Sería fácil? Algo así le pasó a María. Entonces por eso fueron de los últimos en llegar. Y dice la Biblia que no hubo lugar para ellos en el mesón. O sea, cuando llegaron ya estaba todo ocupado. ¿Y a dónde los asignaron? ¿Dónde les dieron posada? No, en el pesebre acostaron a Jesús. En un establo. No creas que el establo estaba así como a 5 kilómetros de la casa. Generalmente los establos eran cuartos contiguos a la casa. Y a ellos los pusieron en ese cuartito donde guardaban a todos los animales, y ahí se fueron a acostar. Piensa, no solamente nace en condiciones de dudosa procedencia hacia José, sino que ahora también no nace ni siquiera en una cama, ni siquiera está en un cuarto. Deja tú un hospital, ni siquiera está en una casa. Es como si hubiera nacido en el garage de alguna casa, en el patio de alguna casa. Imagínate el frío, los mosquitos, qué incómodo. Pero dice que el niño nació y lo envolvieron en pañales. ¿Cuál era la cobija de Jesús? Pañales. Ellos ya sabían qué iban a hacer y llevaban entre todas sus cosas pañales. Pero como les nació antes de tiempo, le pusieron su pañalito y lo envolvieron en pañales. Y como no había camas, ¿en dónde lo acostaron? ¿Y qué es un pesebre? El comedor de los animales. Ahí lo acostaron. Para no ponerlo en el piso, lo pusieron en donde comen los animales. O sea, no inventes. Yo estuve en el parto de mis hijos y no nacen así que digas, pues ya como para acostarlos en un pesebre, no. Es una imagen muy fuerte. Acostarlo en una situación tan insalubre, tan incómoda. A lo más el pesebre tenía paja, y si estaba vacío era piedra, y ahí lo acuestan. Pero es el Salvador, la promesa del Señor que dio desde Génesis, que se ha esperado por más de 4,000 años, llega en estas condiciones. ¿Parece tener sentido la historia? No, parece una historia bien, pues fuera de onda. Es el Salvador, pues tendría que haber nacido en un palacio, es el rey, es descendiente de David. La familia de David tenía dinero, por lo menos alguien pudo haberle echado la mano. Pero nace en estas condiciones. Y nos platica Mateo su genealogía. Nos dice de dónde viene Jesús y quién fue, desde Abraham hasta que viene Jesús, pasando por el rey David y la deportación a Babilonia. Todo esto nos lo platican para mostrarnos el cumplimiento de las promesas que había dado Dios sobre el Mesías.
y que Dios tenía todo fríamente calculado, que así lo había preparado el Señor. El pueblo de Israel sabía que iba a ser hijo de David e hijo de Abraham, y esos dos títulos eran los títulos más grandes que podía tener un judío, porque Abraham es en el que nace el pueblo de Israel, el padre de la fe, el hombre que fue llamado amigo de Dios, y David es el rey que unifica al pueblo, que le da sus años de más gloria y esplendor a Israel, y es el hombre del que se dice que tiene el corazón semejante a Dios. Entonces cuando les dijeron, viene y es hijo de Abraham y es hijo de David, no, pues pensaron, este es santo y poderoso, va a tener todo el reino, va a venir a establecer su dictadura, va a derrocar a los romanos y nos va a sacar de la pobreza a todos. Eso era lo que la humanidad pensaba, lo que los judíos esperaban, pero el plan de Dios era al revés. Era traerlo calladito, en secreto y en un lugar bien feo. Y ahí nace. ¿Y a quiénes son invitados a conocer al niño? Puros desconocidos. ¿No estaban en un mesón? ¿No había gente adentro de la casa? ¿Y por qué esos no salieron a ver al niño? Los bebés tienen una peculiaridad. ¿Qué es lo único que hacen los bebés además de popó y tomar leche? Llorar. Jesús acaba de nacer. ¿Qué crees que esté haciendo? ¿Y por qué los de la casa no salieron a verlo? Por gachos. Por gachos. Di conmigo, por gachos. Por la misma razón que no le cedieron el lugar a una embarazada. Como que esos viajaban en metro. Estaban acostumbrados a eso, a no ceder el lugar a las embarazadas. Imagínate, llegan María y José y están embarazadas y dicen, hay lugar, y todos, no, yo ya estoy en mi cama, aquí ya no cabes. Nadie les dio lugar. Tampoco iban a salirlos a ver. Entonces, a recibir al bebé son invitados puros extraños. No solamente extraños, sino pastores. Gente que ni siquiera dormía en una cama. Tenía que dormirse en el campo con los borregos. Y que tenían que estar mayormente despiertos. No podían dormir profundamente porque estaban cuidando el rebaño. Y a estos desconocidos, que no tenían ninguna comodidad, son invitados a conocer a Jesús. ¡Qué extraña historia! Y lo más extraño es, ¿quién los invitó? ¿Quién invitó a los pastores a conocer a Jesús? Un ángel. Di conmigo, un ángel. Ya desde ahí también los pastores tuvieron mucha fe. Se les aparece el ángel y ¿qué les da? Miedo. Dice, tranquilos muchachos, les vengo a dar la mejor noticia de su vida. ¿Se acuerdan del Salvador que han estado esperando? Pues ya llegó y ya está aquí. Pero está allá en ese pesebre. ¿Cómo van a saber que es el niño? Porque es el único que está envuelto en pañales. Probablemente no fue el único niño que nació esa noche, pero sí sería el único en un pesebre envuelto en pañales. Y dice que en ese momento se apareció una hueste, que quiere decir una multitud, una buena cantidad de ángeles, alabando a Dios. Y decían cosas bien interesantes. Gloria a Dios. Paz en la tierra y buena voluntad con los hombres. Estos pastores van, lo ven, se asombran y le platican a todo el mundo lo que acaban de ver. Ahora, todo esto que te acabo de dar es la introducción. A partir de aquí comienza la plática. ¿Por qué sucedió todo esto? Por la misma razón que Jesús tuvo que vivir una vida normal para entendernos y compadecerse de nosotros. A veces creemos que las oportunidades en la vida son para gente especial, que hay gente que nació con estrella y otros que nacimos estrellados, ¿no? Que nomás no nos alumbra ni el sol. Pero el Hijo de Dios vino en las condiciones más humildes, porque Él no vino a buscar a sabios ni a ricos. ¿A quién vino a buscar? Dice la Biblia, no te lo digo yo, no te ofendas, dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado del mundo. Que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y que Él vino a buscar lo que se había perdido.
Voltea con la persona que tienes a tu lado. Con la persona, voltealo a ver, no te preocupes. Véanse, volteen a un lado. Ahora volteen para atrás. Volteen a ver las personas que tienen atrás. Aquí estamos, todos los escogidos de Dios. Porque Jesús es para todos. No pone una barrera ni un requisito. Jesús viene por todos, no por gente especial. Viene por gente común y corriente que vivíamos en el anonimato, pero que al conocerlo, nuestras vidas son transformadas. Estos pastores nadie hablaba de ellos. Estaban ahí olvidados, cuidando el ganado probablemente de alguien más, pero aparecen en la Biblia. Se les aparece un ángel y son los primeros en conocer el Salvador. Conocer a Jesús, saber que Él está entre nosotros, es lo que nos vuelve personas diferentes, es lo que nos hace especiales. No lo que tenemos, no lo que hemos hecho, sino Jesús. El hecho de poder llegar a conocerlo, el hecho de poder llegar a encontrarlo, de no preferir mi comodidad, sino de decidir creer. La gente que estaba en la casa prefirió su comodidad, por eso no conocieron al Salvador. Los pastores creyeron y fueron a conocer al Salvador. Jesús nació en unas condiciones adversas y fue el hombre más ilustre que ha existido y que existirá, para enseñarnos que no importa cómo haya sido tu historia hasta el día de hoy, no importa cómo comenzaron las cosas, ¿o sí? ¿Qué es lo que importa realmente? ¿Cómo van a acabar? Jesús empezó en un pesebre. ¿Y dónde terminó? No terminó en la cruz. La cruz no fue el final de Jesús. Jesús terminó resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre. A lo mejor tú empezaste en el pesebre. A lo mejor tú empezaste con mucho camino que recorrer. Pero lo importante no es dónde empezaste. Lo importante ni siquiera es dónde estás hoy. Lo importante es dónde vas a terminar. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Y ni siquiera te tienes que esforzar. Ni siquiera es de cuánto puedas lograr tú. Dios te lo regala. Dios te lo quiere dar. Los pastores no eran nadie especiales, pero su vida no volvió a ser igual después de ir a ver a ese niño. El lugar no era nada especial, pero ese lugar no volvió a ser igual después de que naciera ahí Jesús. La ciudad donde nace Jesús tiene mucho que ver. Nace en Belén. ¿Qué sucedió en Belén? Aparte de que nació Jesús. Años atrás, muchos años atrás, fue escogido un pequeño pastor, el hermano menor, del que nadie se acordaba, del que ni siquiera el papá consideró llamarlo para presentarlo. Este niño se llamaba David, el que fue llamado de detrás de las ovejas y fue llamado para ser rey, el rey más longevo, el rey más exitoso, el rey más prominente de Israel. Y ese es el mensaje de gozo de la Navidad. Que no importa en dónde estés, importa a dónde te va a llevar Dios. Por eso nos gozamos en que vino Jesús. Por eso celebramos que vino Jesús. Porque vino a cambiar nuestra vida, a perdonar nuestros pecados, a enseñarnos cómo vivir, a sacarnos del anonimato, ponernos en lugares donde nunca habíamos soñado estar. Dice la Biblia que Él nos hace cabeza y no cola. A lo mejor estabas triste o preocupado porque esta Navidad no va a ser como las demás, no tengo dinero, no va a venir fulano. A lo mejor estabas agobiado, pero no es el fin. Tu vida no termina aquí. Jesús vino y vino por ti y te va a llevar a un mejor lugar. Dice la Biblia que Él se hizo pobre
para que seamos ricos. Y no quiere decir que te vas a sacar la lotería. Quiere decir que Él renunció a su comodidad y al cielo para llevarte a ti allá. Y cuando la bendición de Dios llega sobre tu vida, ¿quién la puede evitar? Nadie. Cuando Dios tiene cuidado de ti, nada te puede pasar. Después de que estos pastores comienzan a avisarle al mundo que ha nacido Jesús, vienen unos magos siguiendo una estrella. Llegan con Jesús y lo llenan de regalos. Eran reyes. ¿Cuántos regalos crees que le hayan podido dar a Jesús? Traían una bolsita con un regalo. Una tarjeta de regalo de Liverpool, algo así. Eran reyes. ¿Cuántos regalos crees que hayan podido traer? Muchos. Ahora piensa en José y María. ¿Qué tan difícil fue cuidar al Hijo de Dios? Imagínate el embarazo, los cuidados, saber que el Hijo de Dios, ellos eran conscientes de que Jesús es el Hijo de Dios y lo llegan a tener en un establo. ¿No se habrán sentido ellos preocupados por el hecho? ¿O qué habrán dicho? Bueno, pues un pesebre, no había más. No, pues era su hijo también, por supuesto, estaban preocupados. Pero Dios suplió las necesidades. Envió a los reyes que trajeron regalos. Y entonces no importaba ya si estaban en el pesebre, ya no importaba si estaban en el establo. Lo que importaba era el favor que Dios les estaba dando. A un José que, como te decía, decidió creer, decidió confiar, al igual que María. María era una niña de no más de 15 años y decidió creer que lo que Dios iba a hacer era bueno. Ella sabía que se arriesgaba a morir apedreada por estar embarazada antes de casarse, pero decidió creer. Los pastores decidieron creer. Yo te pregunto a ti, ¿qué decides? ¿Tú decides creer en lo que Dios quiere hacer contigo? ¿En lo que Él te está llamando a hacer? Implica un 1% de ti y un 99% de Él. Los pastores solo tuvieron que ir a ver al niño. María solo tuvo que decir sí, que así sea. Y José solo tuvo que aceptar a María. El resto lo hizo Dios. Y hoy tú estás aquí sentado escuchando esta plática y Dios te está invitando a hacer algo. Dios te está llamando a dar ese paso de fe para creerle, para ir a conocer a su Hijo, para decidir estar en su propósito. ¿Le vas a creer o no? Yo espero que decidas creerle. No importa si vienes cada 8 días. Si vienes cada 8 días pero no estás conociendo al Hijo de Dios, eres como los que están adentro del mesón. Pero si hoy estás aquí y realmente decides creerle, sabiendo todo lo que eso implica, que es todo bueno, entonces serás como los pastores, serás como José y María, o serás como el rey David, esos donadie que fueron llamados a ser alguien. Y no por el éxito del mundo, sino porque Dios esté contigo, por lo que Dios esté haciendo contigo y a través de ti. Dice un pastor, Jesús podría haber nacido 1000 veces ahí, pero lo trascendental no es que haya nacido ahí, es que nazca en tu vida. Y hay quienes hacen un simbolismo de que nació en ese lugar inhóspito, sucio e inadecuado, porque se parece a quién crees. ¿Sí? A mí. Porque a lo mejor tú no eres el más adecuado, ni el más virtuoso, ni el más indicado, pero Dios quiere estar contigo. Dios quiere que su Hijo esté en ti. Somos ese establo, pero qué bendición que dentro de ese establo esté el Hijo de Dios, porque eso lo cambia todo. Con esto termino el mensaje. Estamos celebrando no a Santa Claus, no los regalos, no las piñatas. Estamos celebrando que Jesús vino por lo que se había perdido y que tú y yo éramos esos perdidos, y que tienes la oportunidad de creer
lo que Dios te está pidiendo que creas.